Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 14 de abril y usted está en sintonía de Next Canal 21, el programa Entre Líneas. Como todos los domingos, Saray Pineda y José Blandón Castillo conmigo. Temas de la semana, sin lugar a dudas, lo ocurrido el pasado jueves con la decisión de la jueza quinta, la jueza Rengifo, de declarar improcedente esta petición de impugnación presentada por el padre del ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Hernán Rubio. Hablemos también de campañas sucias, que fueron tema de la semana, y sin lugar a dudas, debate presidencial. Pues la gente vota por los debates, realmente ayudan a los candidatos a llegar a esa elección, con una propuesta, que la gente vote por ellos, por lo que presentan en estos debates. Inició contigo, Saréis. Bienvenida. Buenos días, Fernando. Bueno, evidente la pronunciación de la jueza quinta del Tribunal Electoral con respecto al caso del expresidente Ricardo Martinelli. Las personas, habrá una parte de la sociedad que no esté de acuerdo con la decisión, pero se tiene que hacer la pregunta, ¿es legal? ¿Se respeta la norma? Pues sí. Y en base a eso es el pronunciamiento de la jueza. Ahora esperemos cuál será el pronunciamiento de los magistrados en una segunda instancia en donde les tocará resolver la apelación presentada. Y también viéndolos desde el punto político, Fernando, tenemos que analizar que esta impugnación presentada por el señor Rubio pierde su valor político y su valor social al ser presentada por el padre del ministro de Seguridad del país y un candidato a diputado por el circuito 87. Y es allí en donde las pugnas políticas pierden su contenido y su fortaleza, porque se desprestigia por intereses de terceros. Y la pregunta es, obviamente, a diferencia de cómo inició la semana, Ricardo Martinelli ahora es candidato. Pues no tenía, al inicio de semana tenía su candidatura en suspenso, y entonces esta decisión de la jueza Rengifo pues ya lo tiene como un candidato en firme. Y la pregunta, José, ¿será Rómulo Rux receptor de ese impulso que le puede dar Ricardo Martinelli por esta decisión de la jueza Rengifo, o ya el electorado daba por sentado que Ricardo Martinelli ya era candidato? Buenos días, Fernando. Buenos días, a toda nuestra audiencia también. Oiga, estamos a... 15 días. 15 días, no. 14. Hoy estamos a 21 días para las elecciones y a 18 de finalizar la campaña publicitaria. Correcto. Acuérdense que la campaña electoral finaliza cuando se haga la última proclamación. Pero antes, quisiera, a nombre de este programa, Entre Líneas, y de todo este colectivo, enviar nuestras notas de condolencia a la desaparición de un gran dirigente político de este país. Don Jacobo Baby Salas. Don Jacobo Baby Salas, que partió a los 92 años. Recordemos que Jacobo Salas fue ministro de Estado, fue presidente de la Asamblea en 2 ocasiones, fue 4 veces diputado, fue un dirigente del Partido Panameñista, un hombre leal a su pensamiento político, muy amigo del doctor Arnulfo Arias Madrid, muy amigo de doña Mireya Moscoso, y queremos extenderle a su familia, a su hijo, al diputado Salas, y sobre todo a la familia panameñista. Ha muerto un dirigente tuerca y tornillo del panameñismo. De manera que nuestras condolencias y nuestras oraciones para don Jacobo Salas. Fíjate, dentro de las cosas que habíamos conversado la semana pasada, el caso de Ricardo Martinelli es y seguirá siendo una de las variables importantes en el proceso electoral, particularmente en estas últimas casi 3 semanas que nos quedan, de campaña y de frente a las elecciones el 5 de mayo. Todavía queda la posibilidad de que haya una apelación. Correcto. Puede que no la haya. Sin embargo, la mitad del camino está despejada. La jueza se reitera en su decisión de considerar que Ricardo Martinelli no tiene ningún impedimento para correr como diputado del 88 ni como alcalde. Esto, sin duda alguna, abre en el lado positivo una especie de inyección política. Depende de cómo lo utilice ahora Rómulo Rux. Que cuando le hable del debate se va a dar cuenta que hay algunos dirigentes políticos que caen en el error de creer en los señalamientos que le hacen sus adversarios, y entonces al hacerlo se olvidan de cuál es la razón del ataque.
Sí. Y creo que esto, vamos a ver si las campañas que se van a montar durante los próximos días tendrán o no un efecto, porque la mayoría de los asesores extranjeros que no conocen la idiosincrasia del elector panameño tienen una opinión sobre todas estas cosas. Creo que esta decisión abre un debate, pero queda todavía el suspenso de qué hará en la apelación, si es que hay apelación, y si hay apelación, será una discusión muy seria, muy grave la que vamos a Porque afrontar. está en juego incluso la propia pureza Así es. del proceso. Así es, Fernando. Mira, tenemos que dividirlo de dos formas. La forma legal y correcta, que es ahorita la evidencia de que tenemos una jueza que está fallando en estricto derecho, que no está inventando la norma, porque la norma ya está hecha, está en los libros y corresponde acatarla. La diferencia de la jueza quinta, la jueza Reginfo del Tribunal Electoral versus al Ministerio Público, y es ahí donde el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los fiscales de este país tienen que mirarse en ese espejo. Nosotros no estamos aquí para crear jurisprudencia, nosotros estamos aquí para fallar en estricto derecho, que es lo que acaba de ocurrir. Entonces va a venir el debate político, que es entre lo moral y lo correcto. Lo correcto es lo legal. Lo moral lo va a decidir los ciudadanos además el 5 de mayo. Tú recibir dos tanganazos de esa forma, yo creo que cuando una jueza da dos fallos tan contundentes, es decir, improcedentes, no voy a ni siquiera revisarlo porque no está en las fechas, dice una de los párrafos de este, y el abogado Rubio ha dicho que sí iba a apelarlo. Es decir, obviamente ya están en procesos de notificaciones y está el tema de Semana Santa en medio de todo, José. Pero además de esto, no se olviden, este es el proceso electoral, penal electoral. Ahora está el proceso penal de los pinchazos, Claro. en donde durante toda la semana hemos conocido que cuando el tribunal de juicio, que está mirando esto bajo la dirección del juez, ¿cómo se llama? Roberto Tejera, se presenta frente a él este tema de los cuadernillos y el tema del experto de las cadenas de custodio, que fueron un desastre. Exactamente. Y dice que los cuadernillos fueron violados en términos de seguridad. Hay unos que estaban abiertos y que reacciona el juez diciendo no acepto estas evidencias como documentales y solo se serán en juicios siempre que el perito diga sus puntos de vista, y el perito dijo, yo no me responsabilizo de esto. Ese proceso penal ha entrado también en una turbulencia, y este testigo no es de la defensa de Ricardo Martinelli, este es el testigo de la Fiscalía. Lo que pasa es que este caso, ingeniero, y lo conversábamos anteriormente, es un caso meramente técnico y tecnológico. Sí. El que quiera ingresar allí a inventar el agua tibia está totalmente equivocado. Para eso existen los peritos. Yo espero y le pido, yo no soy ni martinelista ni simpatizante de Cambio Democrático, pero yo soy una mujer que cree en el justo derecho. Y conociendo los peritajes que se han realizado en este país, en otros casos judiciales, yo aspiro y espero que los peritos no vendan su nombre y que hagan el trabajo como corresponde. Yo conozco peritajes, Fernando, en donde se comparan productos de 4 kilogramos con productos de 6 onzas. Son una falta de respeto a cualquier inteligencia, pero estas personas tienen 4 años detenidas en su casa. Entonces, ¿cuál es la realidad del trabajo de un perito que tiene que defender un caso y que tiene que sustentarlo? Y por eso es que el órgano judicial y el Ministerio Público no han podido sostener un caso de verdad fortalecido. Es exactamente el lawfare que ha sido casi la constante de todos estos años. 3 personas, Saltarín, paz descanse, bueno, descansen, la señora Kenia Porcel y el señor Rolando López, que han hecho esta especie de macalucia de un montón de casos que se les han ido cayendo como una especie de castillo mágico, un castillo de naipes. Y la pregunta es, todo eso, pues en algún momento les tenía que estallar en la cara, y en gran parte es lo que pasó esta semana. Pero el tema político es lo que nos interesa. Y yo creo que esto, porque caemos en el otro tema que había puesto como punto a discutir de esta semana, porque ambos candidatos a alcaldes restantes, tanto el señor José Luis Fábrega como el señor Adolfo Bebe Valderrama, pues tienen una especie de lodazal en las redes sociales, pues uno con unas grabaciones
que acusa a Fábrega de haberla impulsado, y el otro con un caso de violencia doméstica que él acusa a Baby Valderrama de estarlo filtrando. Es decir, esto yo creo que no conduce a nada, José. Sí, pero fíjate, desde el punto de vista de lo que ocurrió con Ricardo Martinelli en esta decisión de la jueza, en el proceso electoral, cuando se trató el tema de las impugnaciones, el efecto político de esto. Nosotros estuvimos transmitiendo en el Tribunal Electoral el lunes. El martes. El martes, sí, el martes. Y viste la manifestación, la noticia del martes fue precisamente este tema. Generó toda clase de discusiones, de debate, y era una propaganda poderosa la que estaba saliendo, claro, con respecto a la imagen de Ricardo Martinelli. Es muy difícil competir con una noticia de esta naturaleza con comerciales, porque la noticia siempre tiene mucho más efecto en la opinión pública que un comercial, siempre. Entonces, creo que si el Tribunal Electoral mantiene la decisión de la jueza y Ricardo Martinelli entra al proceso electoral, va a ser bien complicado para los otros candidatos que están envueltos, como tú bien señalas, en una pugna que la vamos a mirar ahora, de campañas sucias, de acusaciones y retroacusaciones que han bajado el nivel de la discusión. Una cosa estercolera. Esta decisión, te aseguro que en todas las mesas de estrategia de los partidos están habiendo análisis, y uno de los grandes problemas que hay en algunas de las campañas es la falta de capacidad estratégica y táctica de reaccionar frente a eventos políticos. Y entonces pasa lo que pasa en algún diario, que cuando el juez dice algo que no les gusta, entonces... No, el juez no diga en un diario, en el diario de la prensa, donde el juez no dice lo que ellos quieren. Entonces van todos contra el comprado, está sospechosamente los fallos. Y creo que vamos a tener, los días que faltan de campaña van a ser tan dinámicos, tan complejos, que va a requerir meterle mucho cráneo al efecto de todo esto que está ocurriendo, y cuál será el efecto de todo esto en la campaña presidencial. Fíjate, hemos tenido 2 campañas alcaldicias. Una que se daban por perdidos todos, porque aquí no nos llamemos engaños. El liderazgo popular que tiene Ricardo Martinelli no lo tiene nadie en este país. Y la otra, la campaña de la esperanza de que no corriera Ricardo Martinelli. Y esa esperanza se vio evidenciada en los ataques que tenía un candidato hacia otro y otro hacia otro, supuestamente. En esto tenemos que ver 2 cosas. En el ataque de Baby Valderrama, el fondo de las cosas. Aquí hemos entrado a discutir si las palabras sucias eran de un tamaño o eran de otro. No, el fondo de eso es que había una persona que sí quedó detenida. ¿Qué implicación tenía el diputado y candidato? Exactamente. Y otra, el señor Fábrega con los supuestos ataques domésticos. Trillada, siempre han sido los mismos ataques. El señor Fábrega ha recibido esos ataques en primaria, en candidaturas generales, y siempre ha salido adelante. La pregunta es, ¿por qué no entrevistan a la esposa, a ex esposa? ¿Por qué sus hijos, que son los hijos de esta misma mujer, lo acompañan a él en campaña? O sea, debemos ya ir elevando. Este es un distrito, el segundo más importante de nuestro país. El primero. El primero más importante, el segundo cargo más importante del país, en donde no recibimos propuestas concretas, en donde no hay un debate real sobre qué tenemos que hacer como país, en donde el distrito tiene que afrontar realidades, en donde es un distrito completamente desigual, aun cuando es la capital. Y yo creo que eso ha sido, José, lo atípico de esta campaña, una campaña corta, que no da tiempo absolutamente para nada. Yo creo que los debates los han reflejado muy bien cuando tratan de solucionar el tema de salud en minuto y medio. Y no contestan nada. No contestan nada. Una campaña corta, una campaña hueca, porque realmente ha sido una campaña muy hueca. Y, bueno, ¿qué se puede uno hacer o cuál es la estrategia o la varita mágica que uno necesita para movilizarse dentro de una campaña como esta? Mira, cuando uno habla de tiempo electoral, y particularmente en el volumen de información que se genera en estos tiempos modernos, porque ya no solamente es la televisión, la radio, el periódico, sino que nosotros somos bombardeados por todas las clases, las redes sociales, llámese como se llame, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea. Usted se da cuenta que a lo largo de una campaña
ha variado sustancialmente. Fíjate que en España la campaña electoral va a comenzar esta semana. Sí, pero tú no dejas de ver a los dirigentes políticos haciendo política en todo el año. Ellos solamente se dedican a hacer política. Sí, porque allá no cometieron el error de restringir la discusión política en lo que hemos llamado la veda electoral. La veda electoral, que es una estupidez. Que es una tontería. Es el típico invento de la sociedad civil, de gente que nunca ha buscado un voto en su vida, que cree que esto es... Pero la veda electoral constituye precisamente el elemento de censura más tonto que yo he conocido. ¿Por qué? Decía Aristóteles, el hombre es un animal político. ¿Qué es lo que nosotros hablamos que no es de política? Todo, todo. A favor, en contra de, o lo que sea. Pero yo pienso que en esta campaña, como está diseñada ahora mismo, el efecto de lo que vimos anoche, por ejemplo, o de lo que está pasando con Ricardo Martinelli, es un efecto cuya velocidad no lo podemos medir, no tenemos forma de medirla. Pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, lo que pasó el martes, el entusiasmo de la gente movilizándose, el debate, la discusión. Hay más discusión sobre Ricardo Martinelli en este momento. ¿Qué propuestas de país? ¿Qué propuestas entonces, el calor de la masa. Porque la ausencia, lo que ha generado una estructura partidaria sin la capacidad de diálogo, de discurso político. La mayoría de la gente que va a la televisión, que usted lo está escuchando, no tiene discurso político frente a las cosas que están ocurriendo. No tiene una dialéctica en su explicación de ver lo que está ocurriendo exteriormente, ni lo que está ocurriendo en el país. Yo quiero también, porque esta ha sido como la campaña de los impostores. Aquí todo el mundo está impostando algo. Rómulo y Nito tratando de zafarse de sus diputados. Por cierto, mañana Nito Cortizo tiene una especie de cierre de campaña en Boca del Toro, mañana el lunes 15. José Blandón tratando de zafarse de Varela lo más posible. Incluso Ana Matilde zafándose de Mota. Lombana tratando de hacernos creer que él estaba en Washington casi como premio por su buena conducta. Y zafándose de Humber. Y zafando, no, ese yo creo que es el único que no se ha zafado de Humber. Tienes a Meglio tratando de decir que él es un hombre sin pasado, que él era una rata, pero ahora es súper ratón. Incluso Saúl Méndez, que empezó la campaña con un discurso muy de centro y poco a poco se ha ido yendo hacia la izquierda y ya casi hasta la izquierda extrema en las últimas entrevistas que ha dado. Sí, por eso digamos, esto parece ser la campaña de los impostores. ¿Tú qué opinas? Mira, Fernando, quiero hacer un paréntesis solamente con el tema del tiempo. Nosotros hemos tenido la campaña que hemos tenido, porque tenemos los candidatos que creen que tienen que heredar los puestos. Ellos ya son dueños del puesto y ni siquiera se han preparado para eso. Si tú querías ser alcalde, tienes que prepararte para ser alcalde, cosa que no hemos visto, y por eso es la evidencia y la queja de que son solamente 60 días. Nosotros nos podemos quejar porque quisiéramos más contenido, pero lamentablemente, ¿cómo le vas a pedir contenido a alguien que cree que ya es dueño de un puesto? Por ejemplo, en el tema de los candidatos, mira, lo que ha faltado es preparación, es coraje. Aquí lo que le falta a unos cuantos es pantalones de decir, ¿sabes qué? Yo sí tengo diputados, yo sí represento un partido político y yo sí voy a limpiar mi casa. En este momento no puedo hacerlo, pero cuando tenga el poder de hacerlo, lo voy a hacer. ¿Qué falta de carácter hay en este país para asumir la presidencia de la República, por ejemplo? Porque eso es otro, que el marketing político ha terminado dañando a todos. Todo el mundo está haciendo algo que no es, inventándose una personalidad que no tiene. José. Mira, ¿para qué se crearon los partidos políticos? Bueno. Para transformar la sociedad. Esa es la función del partido político. El partido político es la correa de transmisión entre el elector y la superestructura de la sociedad, o sea, el gobierno, de manera que el gobierno sea un reflejo de las necesidades y de los deseos del electorado. Para eso, los partidos tienen que entender el electorado. Pero es que cosas tan absurdas como que cada 5 años hay que presentar un plan de gobierno que barre todo lo que se ha hecho. Es decir, inventa todo. Porque el plan de gobierno, más que concebirlo como la transformación, por ejemplo, ¿cuál es el problema fundamental de la economía panameña? La desigualdad. La desigualdad. ¿Cómo se combate la desigualdad? Bueno, porque los ricos paguen más y los pobres la desigualdad es un problema tengan más oportunidades. No, es el problema de incorporar a la gente a la lucha política para que ellos participen del proceso de la creación de su propio destino. Porque en economía todos sabemos que los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Entonces, es la combinación de ese recurso finito con las necesidades infinitas la que nos hace a nosotros buscar un método. ¿Cómo encontraron los teóricos de la democracia esta forma? La forma de la democracia representativa. Es decir, tú eres el presidente, pero no eres el que dice, no eres el rey.
tú me representas a mí, el que manda en la estructura del poder. ¿Qué ha pasado con los partidos? Se han distanciado del electorado. Entonces se han convertido en cúpulas de élite, de poder político dominadas por la élite del poder económico. Digámoslo como es. Se han convertido en los nuevos ricos del país, ingeniero. No. Se han convertido en instrumentos. En instrumentos de los grandes ricos del país. Ellos son riquitos. Nuevos ricos, por favor. Viven en mansiones, viven en buenas casas y viven en diferentes situaciones que no vivían antes. Y como dicen, no han dado un palo al agua. Y por eso es que el poder económico del país ahora quiere atentar contra ellos, está atentando contra ellos porque ya no pueden competir. No, ya le salieron los criados respondones. Exactamente. Y fíjate que en el mundo, tú abres, todos los días nosotros le tratamos de dar una pincelada de lo que está ocurriendo en el mundo con un solo propósito. Decirle a ustedes que el mundo está cambiando a una velocidad, porque países desde Francia, con un Macron arrogante, que no entiende, un rico bien preparado intelectualmente, pero distanciado del electorado. Que militó en un partido político que no... Y que quedó atrapado en ignorar lo que su electorado quiere, o una Theresa May de una de las más grandes viejos poderes hegemónicos del mundo en una Inglaterra que no sabe hacia dónde va, a un Donald Trump en la carrera de enfrentarse todos contra todos, él creyéndose el amo del mundo. Entonces, en países ya africanos buscando una salida a la agobiante situación que tiene una América Latina atrapada sin rumbo en modelos que fracasaron y en otros que van rumbo al fracaso. Entonces, Panamá, que se encuentra en medio de esta situación, se le abren una multiplicidad de oportunidades y de riesgos enormes. ¿Cuál es el principal riesgo del país? Que la dirección política de la nación no está en manos de los más capaces, porque el talento ha sido expulsado de los partidos. Ha sido reducido la dirección de los partidos al control de quienes creen en el clientelismo. Yo te doy una refrigeradora, yo te doy esto, pero con eso ya no tengo que saber de ti. Entonces los partidos han perdido identidad. Ideología. Identidad. Es que ninguno tiene ni ideología. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, está pasando el revolcón. Ellos mismos inventaron una ley que ha creado una nueva dinámica. Estos procesos contra Ricardo Martinelli han dinamizado el planteamiento de la necesidad de respetar no los derechos de Ricardo Martinelli, los derechos de todos los ciudadanos de este país. La norma. Porque hay miles de panameños y panameñas presas, ¿no?, en violación a sus derechos. Entonces, creo que hay un planteamiento nuevo, creo que el país va a ser diferente después del 5 de mayo, y si no es diferente, habrá situaciones muy diferentes que nos pueden poner a nosotros. Ayer escuchaba a alguien que quería declarar urgencia al país en urgencia sanitaria. Yo me preguntaba si ese caballero que estaba haciendo ese planteamiento estaba claro de que si él llegara a ganar y declarara al país en urgencia sanitaria, acabaría con el país. Las exportaciones, todas. Todas. Entonces, no tienen idea. ¿Por qué? Porque como no tienen estudios de lo que está ocurriendo, hemos llegado a este nivel de reemplazo del talento por la improvisación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir? Abrir el cerco de oportunidades, romper esto y abrir las oportunidades para que los partidos crezcan y se desarrollen. Déjame ir a información comercial porque quiero seguir en ese proceso del paso de las ideas a las ocurrencias. También quiero, cuando volvamos, tocar el tema, ¿es posible esa unidad de los independientes? Después del cambio. Seguimos en Entre Líneas de hoy domingo 14 de abril. Y antes de ir al cambio les decía, quisiera pues tocar el tema, la unidad entre los independientes. ¿Es posible? ¿Una unidad a la candidatura o una unidad de egos? Resumámoslo de esa manera. Primero, Marco Amelio sabe que no ha subido la loma correctamente para llegar a ser presidente del país. Yo creo que fue muy violencia eso de decirle ratas a todo el mundo. Proviniendo de esa cuna, ¿no? Segundo, Ana Matilde Gómez
la vi un poco desesperada, casi al llanto en el cierre del debate presidencial de esta semana. No ha logrado impactar o tener ese impacto en los votantes que ella esperaba tener, esa aceptación por las firmas recogidas. Y Ricardo Lombana, que cree que va a gobernar este país, no sabe si en esta candidatura o en la siguiente o dentro de 15 años, porque también cabe la posibilidad, todavía es muy joven. Sí. Así que con esos egos inflados, creo que ninguno no se va a llegar a una unión entre los independientes, porque, mira, esa carrera de los independientes no es una carrera por el país, lamentablemente. Si fuese una carrera por el país, otra historia sería, tendríamos otros argumentos, tendríamos otras propuestas, tendríamos evidenciado la verdad, de verdad un estadista, sea el hombre o sea mujer. Claro. Y eso es lo que ha carecido en los 3 candidatos independientes. José. Mira, yo diferencio... Primero, tu opinión de la invención esa de los independientes, porque una vez yo le escuché a Felipe González decir que no sé cómo hacíamos en Panamá que inventábamos candidatos presidenciales cada 5 años. Bueno, fíjate, yo hago una diferencia entre deseo y realidad. Claro. ¿Eh? Yo puedo tener el deseo de algo. Sí, yo mejor no te digo ni que tengo deseo, pero esa realidad es... Y mi realidad me dice que ese deseo nada más que es una utopía. En el caso de la unidad, y aquí es donde viene la gente que desprecia la teoría política por carecer de conocimiento. La unidad, desde el punto de vista conceptual, es una categoría dialéctica que se da en determinadas circunstancias y en un tiempo determinado. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Usted cree que a esta altura de un juego, en la que vamos por el 7º inning, sí, el que la está proponiendo lleva de 4 turnos 4 ponches? Que no tiene fuerza para llamar la unidad, que la hace como una especie de querer llamar la atención. Pero coincide el tiempo y la circunstancia de este momento para que se logre la unidad de los llamados candidatos de la ley de postulación. Claro. La respuesta es obvia, no. ¿Ya vino la primera respuesta del señor Lombana? No, yo no me bajo. Estoy seguro que Ana Matilde Gómez tampoco va a hacer eso. ¿Por qué me voy a bajar yo si yo tuve más firmas? Como esta es una categoría sí, dialéctica... El que se baja, el que se ríe no sale en la foto. ¿Sobre la base de qué principio se va a producir esa unidad? Sí. Como no existe principio, entonces no es posible que se genere la unidad. Entonces, esto es una quimera que hoy aparece, el jueves apareció en el periódico, el miércoles apareció en el periódico La Prensa. El jueves. Sí, el jueves. Apareció en primera plana, arriba. Ameglio llama a la unidad de los independientes. Pero es que creer que la sumatoria es mecánica. ¿Quién ha dicho que el que está pensando en Amelio, que son pocos, pero el que está pensando en Lombana es el mismo elector? Como no lo saben, hablan de ese tipo. Entonces no creo que sea posible que esto se dé. Y si se da no va a tener ningún peso específico, porque no hay tiempo siquiera para hacer. ¿Unidad sobre qué? ¿Unidad contra los partidos? ¿Pero con qué objetivo? Si ni siquiera tiene una propuesta el único mensaje que hay país. Es la unidad contra los partidos. Yo escuché a Ameglio, al cual le tengo un gran aprecio, lo conozco, pero no tengo aprecio por su conocimiento de la política, como persona. De hablar y despotricar contra los partidos cuando hasta hace unos par de meses era miembro de un partido político. Intentó presidirlo. No, que ha sido durante su vida miembro de 3 partidos políticos. Entonces es como predicar la moral calzoncillo. Pues. Entonces, creo... Es como el que tenía 4 matrimonios y dice que era defensor de la familia. Sí, creo que en este momento, este debate de ayer demostró, entre otras cosas, la falta de preparación académica y emocional y de respuesta a cosas de impacto rápido. Solo los que están preparados para esto lo hicieron bien. Por ejemplo, Saúl, que es un hombre acostumbrado al forcejeo, al debate. Blandón, que está acostumbrado. Ana Matilde, que está acostumbrado. Los otros no están acostumbrados. Pero era evidente que Nito Cortizo no iba a contestar a los ataques. Era evidente que iba a responder lo que quería. Lo más triste
y que era evidente de los 7 candidatos, es que ninguno se iba a comprometer con el país, ninguno iba a sacar una lucha cívica que fuera la bandera de los panameños para los próximos 5 años. Y era un poco de lo que decías antes, Fernando, de que cada 5 años hay que sacar un plan de gobierno. Hay que inventar un gobierno presidente y inventar un plan de inventa gobierno. esto porque no se quiere pagar el costo político de asumir los compromisos reales de los problemas sociales del país. Por ejemplo, en salud. En el programa Invalidez, Vejez y Muerte. ¿Qué dijeron algunos? No vamos a subir la edad de jubilación. Señor, usted no se puede comprometer a algo que usted no conoce. Si no tenemos ni siquiera lo que sí se tenía exactamente, lo que sí se tenía que comprometer era decir, en tantos meses de mi mandato yo voy a entregar los planes actuariales. Y una vez los tengamos públicos al país, vamos a instalar la mesa del diálogo por las reformas de la Caja de Seguro Social. Eran los 2 compromisos más sencillos que tenían sobre sus Pero ¿cómo a alguien sus manos? con discursos tan violentos puede llamar? Porque yo creo que todo lo que eran las offshore murieron en Panamá, porque cuando aparecieron los llamados papeles de Panamá, aquí nadie estaba dispuesto a hacer una misa. Así, si París vale una misa, pues los papeles de Panamá parece que no. Y no sirvieron ni siquiera para aglutinar a los panameños en defensa de una de nuestras industrias donde éramos número 1 en el mundo. Es decir, el próximo presidente tiene retos que lo van a encontrar realmente con los pantalones abajo. 1 en la Caja del Seguro Social. 2 va a ser el problema del agua. El agua va a ser Así es. de forma recurrente cada vez más un problema. Y nosotros, bueno, el otro dice la cosecha de agua, pero si no llueve, ¿qué vas a cosechar? Lo que pasa es que el otro habla de una autoridad agresiva. Pero que en realidad le das una patada en la puerta y se viene abajo, y después del paso de esta gente que ha estado en estos 5 años, no sé qué encontrarán cuando lleguen al IDAN. Es decir, hay temas que son temas de Estado que no se pueden ver, que no se está viendo así por el grado de denigración que hay de una persona a la otra. Nosotros realmente estamos en calle arriba y calle abajo, y esto parece que va a mantenerse por mucho tiempo más. Mira, Saray y Fernando, yo no conozco ni un tema complejo que tenga Panamá que un solo partido tenga la capacidad de resolver. Voy a tomar el caso de la Caja de Seguro Social. ¿Tú recuerdas cómo comenzó la debacle de los sandinistas? Con el Seguro Social. Con el Seguro Social. Aumentaron la edad de jubilación y bajaron las prestaciones sociales. Un solo cantazo. Bueno, el señor Ortega está a punto de caerse. Lleva un año, ¿eh? Un año desde ese momento. Hay más de 300 personas que han muerto en ese... Una guerra infernal. La Caja del Seguro Social es uno de los temas que requiere liderazgo para encontrar soluciones negociadas. Porque es el tema más complicado y complejo. Exacto. El que se proponga desde ahora decir, yo no voy a bajar ni la edad de la elección, yo voy a subir las pensiones. Le está mintiendo al electorado. No tiene idea de lo que está hablando. Exacto. ¿Cuál va a ser el paquete de reforma? Tiene que ser consensuado. Por supuesto, pero tenemos que poner la fecha de instalación de la mesa del diálogo. Claro, porque los 2 últimos gobiernos han ignorado este hecho, que era una necesidad para el país. De acuerdo, pero no hay forma de resolverlo si no pasa por un consenso, y ahí es donde viene lo que Fernando está planteando. Esta es la caja del Seguro Social. Pero hay otro tema importante, que es el sistema energético de este país. Cuando la energía me refiero a la luz eléctrica y el costo del combustible, del gas. El otro problema fundamental es el problema del agua. El otro problema es el del agro. Exacto. El otro problema que tenemos nosotros es el problema del turismo. Para mencionar esos temas requieren consenso. Sin hablar del tema fundamental, que es la educación y la inclusión y la reforma constitucional. Entonces, para hacer eso, necesitamos movilizar la opinión pública. Camino a esto, ¿qué necesitamos entonces? Caminar en unidad sobre la base de principios. Para hacer eso, ¿qué requiere? Requiere un hombre o una mujer que tenga la capacidad de aglutinar el talento panameño, que está en todos los partidos, que está en toda la sociedad. Pero ¿qué es lo que estamos discutiendo ahora mismo? Que ya hay partidos que creen que ganaron y se está repartiendo el gobierno. Van a necesitar como 5 gobiernos. Entonces, no están ni siquiera estudiando la complejidad de esto. Ahora súmale a esto, a un país como el nuestro, que vive del comercio exterior, que ha sido duramente golpeado por este cambio de las offshore, pero que tenemos que buscar otra adaptación porque ya eso murió como negocio en este país.
Pero hay un nuevo negocio que se abre, que es toda la necesidad de revitalizar nuestra base, nuestra plataforma de servicio, de mejorar la plataforma que significa el Canal de Panamá, de romper la dicotomía que es la zona que es el clúster del canal. El clúster del Canal de Panamá, esa zona del Canal de Panamá, y el resto del país. Es precisamente la existencia de este modelo actual que crea esta desigualdad tan gigantesca. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? La única forma de enfrentarlo es que usted piense que en esta próxima elección usted tiene que hacer un esfuerzo para pensar. Así es. Y pensar, claro, es muy complejo porque la oferta que estamos teniendo es incompleta para esto, pero no podemos cometer el error de creer que estas elecciones son unas elecciones cualquiera. No, en la complejidad de lo que estamos hablando, el agotamiento de la paciencia, que ya la hemos visto. Esta mañana le hablaba, estos días le hablaba sobre lo que estaba pasando en otros países. Entonces, cuando usted mira todo lo que está pasando en otros países, ese agotamiento de la paciencia está llevando a los pueblos a insubordinarse. Sí. Y esa insubordinación está produciendo anarquía. ¿Y la anarquía qué produce? Destrucción de la economía. Nosotros tenemos una economía relativamente sana, pero totalmente desigual. Así es. Ese es un problema fundamental y para ello necesitamos juntar voluntades. Pero ¿cómo llegamos a ese batido? ¿Cuál es el resultado de todo el batido que acaba de todos los ingredientes que acaba de escribir el ingeniero Blandón? Y era lo que mencionabas antes, espérate, Fernando. es que yo quiero añadirles a ustedes porque, y lo peor de todo, es que es tal el fracaso, y es doble el fracaso más bien, de nuestra clase política, porque ese producto nunca nos había costado tanto dinero como ahora. Así es. Y eso es producto de la improvisación que hemos tenido de país. Cada 5 años creemos que tenemos la verdad absoluta. Y eso también es producto de que tenemos una población que no exige realmente las cosas que le preocupan. ¿Qué le preocupa ahorita al votante en este momento? Hay una gran masa que es la que va a poner al presidente, que está preocupada porque yo te diga rata o porque te llame corrupto, y no está preocupada porque tú realmente me propongas las cosas que yo requiero como ciudadano y yo pueda aceptar mis responsabilidades también como ciudadano. Y esto ha ocurrido porque estas mismas personas han querido mantenernos ignorantes. Y tú decías lo de los offshore y los Panama Papers y todo este tema, que realmente fue un golpe a la economía del país. Y esto se dio, Fernando, no hubo una lucha cívica por esta industria debido a que los panameños no la comprendían. Por eso a mí me avergüenza escuchar a un candidato a presidente decir, es que cuando entremos a finales del segundo ciclo es que los muchachos van a salir a estudiar inglés. Cuando mi hijo de 9 años sabe hablar perfectamente inglés, leerlo y escribirlo. Bueno, ¿en dónde está la orientación de esta persona? Yo creo que más importante es que un muchacho aprenda a hablar y leer correctamente en español. Por antes lo menos, de hablar español. ese es el primer paso. Ya yo creo que, y eso deja mucho que desear, y ese va a ser otro de los grandes retos. Esa es la visión que hay de la juventud, esa es la visión que hay del peor profesional. esté la situación fuera de Panamá, vamos a seguir recibiendo esa migración de Venezuela, vamos a seguir recibiendo esa migración de Colombia, vamos a seguir, y ahora pues, ahí a punto de explotar una bomba migratoria en todo el área de Centroamérica, que lo más probable es que mientras se siga cerrando México y Estados Unidos, esa gente termina aquí. Gente que viene con una preparación media bastante pasable, dispuesto a trabajar por menos dinero, con mucho menos derechos. Yo creo, mira, en este caso del inglés, yo soy educado fuera del país, pero lo importante para nosotros no es que yo hable inglés, español, francés. Sí. Lo importante es que yo tenga el conocimiento tecnológico adecuado para el mundo del siglo XXI. Porque además de eso, las nuevas tecnologías van a producir la traducción simultánea con los nuevos productos que se están haciendo y que se están desarrollando ya, en este momento. Los celulares tienen capacidad de traducirte casi con el 90%. Ah, no, de voz, ni siquiera de escrito. Tú lo dices y él te dice. Entonces, ¿qué va a pasar? En el futuro, yo estoy hablando en español y él va a poder tener la capacidad de tener la traducción simultánea en inglés. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que no es importante en inglés? Sí es importante. Pero lo que es importante en la reforma nuestra es cómo nosotros le vamos a dar a nuestros muchachos y muchachas el nivel de conocimiento científico, tecnológico del siglo XXI. Porque nuestros niños
están en el siglo XXI. Sí. Nuestros maestros están en el siglo XX. Y hay algunos en el XIX. Y la filosofía política que guía a los políticos de este país está en el siglo XIX. ¿No? Usted se fija, por ejemplo, ¿qué importancia tendrá para los partidos políticos hacer grandes manifestaciones de movilización? Ninguna. Ninguna. Allá está en Venezuela. Maduro Calle arriba tiene y calle abajo. todos los Todos los días días hay miles y millones para allá y otros millones para acá. ¿Qué produce eso? Nada. Nada. Usted no ve eso ya en el mundo. Fíjese que en Francia, por más movilización, hay como 14.000, 30.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos entender qué es lo que necesitamos. Pero como los partidos no preparan en su seminario a la gente, entonces surgen al debate cualquier cantidad de propuestas. Anoche vi, Sí, sí. ¿no? Y iba a intentar escribir algunas y ya lo tomé como debía tomarlo, ¿no? El día del debate fue... No, así me pongo a escribir todas las cosas que se dijeron allí. Digo, por eso es que No, nosotros... uno queda deprimido. Uno queda deprimido. nosotros estamos pasando al país de las ocurrencias, ¿no? Totalmente. Exactamente. Y la mentira, Fernando, que se vivió en ese debate y que te mienten descaradamente. Descaradamente. Como que yo te venga a decir aquí, no, lo que pasa es que tu saco es blanco y no me importa que tú sepas la verdad. Y eso fue lo que vivimos en el debate presidencial cuando un candidato decía, no, lo que pasa es que a mí me nombró el país. Señor, dígame cómo lo nombró el país. O sea, de verdad, no es una entelequia, es falta una de entelequia. El país no nombra a nadie. es una falta de respeto al electorado, es una falta de respeto a los ciudadanos. Nos ven cara de estúpidos. Y yo suelo no utilizar estas palabras, pero no hay otra. No hay otra. Y así es como nos consideran. Entonces, por eso es que tenemos los niveles de educación que tenemos, los jóvenes que con el entendimiento que tienen en este momento, que no analizan, no piensan realmente, no investigan. Pero lo que sí, y es una de las... Yo creo que Varela destruyó muchas cosas, pero lo que sí destruyó también han sido los movimientos sociales. Yo creo que en este quinquenio quedaron totalmente unos cooptados, otros alquilados, pero la cosa es que desaparecieron del panorama. Eso Es viene porque quienes están llamando a todas las movilizaciones en este país son liderazgos, son personas que creen que porque tienen un tuit son líderes. Y porque tengo 300.000 seguidores, esos 300.000 seguidores, lo más seguro que la mitad no existen. Exacto. Y la otra mitad ni siquiera te siguen. Sí. Entonces, a la ausencia de la participación política de los partidos, usted se ha fijado que en las grandes coyunturas los partidos panameños no se pronuncian sobre nada. Nada. Tenemos aquí crisis en Venezuela, que tenemos crisis en el mundo, tenemos un problema comercial, tenemos problemas de... Los partidos han perdido incluso los contactos con sus partidos homólogos en el extranjero. No hay actividad de intercambio, Bueno, es que de formación. eso se dice mucho también, la crisis ideológica que tienen los partidos. Es decir, yo no me relaciono con ustedes porque es que no ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cómo sentarnos. Porque es conveniente. Lo que decías de los movimientos sociales, yo vengo del Instituto Nacional de Panamá y estuve en los movimientos sociales en la Asociación Federada e incluso cuando salí del Instituto Nacional fui a la Universidad de Panamá a ver cómo eran los movimientos estudiantiles de la Universidad de Panamá. Y esto se ha perdido no ahora, esto viene de un arrastre de hace de 15, 20 años atrás y esto se da debido a que no podemos tener pensamiento crítico, a que no queremos que tengan pensamiento crítico, pues si tuvieran pensamiento crítico tendrían una voz que se levantaría en contra de las grandes injusticias y la falta de compromisos que vivimos en Panamá. Bueno, José, otro de los temas que seguro va a ser noticia, viene este impasse de Semana Santa. Pues algunas campañas tendrán que ir a la mesa de las heridas a ese empujón final después de Semana Santa. ¿Cuál va a ser la dinámica que crees tú que va a pasar en este impasse en medio de la Semana Mayor? Mira, en una campaña que no se pueden perder 4 días de ninguna forma. en la teoría de la dinámica, cuando un cuerpo entra en movimiento y adquiere un nivel de velocidad, es casi imposible detenerlo a menos que una fuerza incontenible venga en dirección contraria. Y como la fuerza que se mueve es una fuerza incontenible, entonces el resultado es una colisión, un dilema. Eso no tiene solución. Claro. Creo que en la Semana Santa habrá igual de campaña. Sí. Igual como que se dice la Semana Santa, bueno, para la Semana Santa la mayoría de la gente está en el interior, toma trago y habla de política. Entonces va a haber campaña. No se engañen.
sábado de gloria, domingo de Pascua, porque no se puede detener. Así es. Es más, nosotros arrancamos la campaña aquí un lunes de carnaval. Un lunes de carnaval. Tenemos que recordar, Fernando, que hay un candidato, que es Laurentino Nito Cortizo, que necesita que las elecciones sean hoy. Ya. Y hay otros candidatos que requieren, como sea dentro de 3 meses. esos 4 días de Semana Santa. Voy a información comercial. Cuando regresemos, tendremos las conclusiones del programa y qué nos espera estos 3 días. La impugnación de Ricardo Martinelli. Vamos a ver si siguen las campañas susas en redes sociales y qué, bueno, cómo cala eso dentro del electorado. Y, bueno, la ausencia de Nito Cortizo Alcade el viernes pasado. Importante. Todo eso después del cambio. Seguimos en Entre Líneas, conclusiones de este programa de hoy, 14 de abril. Saray. Bueno, Fernando, hablas de las redes sociales. Quiero recordarle que en México el WhatsApp fue suspendido el día de las elecciones. El Facebook fue controlado. El Instagram no tuvo ningún efecto y el Twitter fue de bots comerciales y externos. Mientras que en Brasil el 66% de la población estaba pendiente del WhatsApp, el Facebook contenía el 58%, el Instagram el 36% sin ningún efecto y el Twitter un 14% con noticias falsas. Así que usted analícelo, usted que está en campaña, que necesita llegarle a la gente, deje de intoxicarlo con tanta información sin fondo, porque lo más triste es que estas informaciones no llegan, no tienen un fondo. En cuanto a la participación o ausencia de Laurentino Nito Cortizo en el CAD el día viernes, yo creo que él tiene la suficiente confianza y se siente representado por su vicepresidente, que puede sentir la tranquilidad que este ocupe su lugar como correspondería si en algún momento él faltase. Otro tema, Fernando, que son las noticias falsas, y es, yo creo que las personas tienen ya que empezar a tener un poco más de creatividad, porque aquí se están copiando de una de los impactos a la campaña de Hillary Clinton, por ejemplo, y es ahí en donde tienen que tener una visión más panameña para poder impactar. Bueno, un poco la campaña de Hillary Clinton, exactamente, que yo creo que gran parte del desastre de Hillary Clinton fue exactamente andar en esa especie de babia haciendo o jugando a hacer algo que no era. José. Bueno, yo pienso que esta semana vamos a entrar, estos hechos van a marcar el escenario de la guerra. Acuérdense que la campaña electoral es lo más parecido a una guerra. Es, de hecho, una guerra. En primer lugar, los casos de Ricardo Martinelli van a seguir siendo parte importante del debate político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral una vez que conozca, si es que se produce, de la apelación que haga la parte demandante en el caso de Ricardo Martinelli, el caso electoral? El desarrollo del proceso de los pinchazos telefónicos parece indicar que va en contra del Ministerio Público y a favor de Ricardo Martinelli. Estas cosas, unidas a que en los próximos días se esperan que surjan nuevas revelaciones contra diputados del país, sí, que va a provocar entonces lo que usted vio el día miércoles en el debate, que los candidatos que tengan más diputados, mayor cantidad como Cambio Democrático y el PRD, traten de tomar distancia de esos diputados. Eso es una cosa que va a ocurrir por el efecto que esto está teniendo de negatividad. A su vez, hay una elección que usted le tiene que prestar mucha atención y que va a cobrar fuerza, que es la elección de los diputados. Porque es que en la Asamblea Nacional ninguna de estas propuestas se puede hacer si usted no cuenta con una mayoría en la Asamblea, y todo parece indicar que habrá cierto nivel de ventaja en algunos partidos con respecto a eso, pero es muy poco probable que alguien pase los 36 diputados para tener mayoría. Mayoría, sí. Entonces, esto plantea un problema, ¿no? 3, los medios de comunicación, que han tomado partido en todas las cosas, se han convertido en una especie de fijadores de agenda. Así es. Y han hecho que incluso los candidatos piensen más que lo que dicen los medios, o del electorado más a los medios, que lo que los electores están buscando.
Va a haber mayor atención del electorado a estas últimas 2 semanas y media. De hecho, a pesar de que estamos ya en prácticamente 18 días de terminar la campaña electoral, usted mira el país y ve poca propaganda. Eso no es malo, porque la propaganda visual no es tan importante como la propaganda que debe salir en la radio, pero incluso usted hace un análisis de la propaganda que sale en los radios y se está dando cuenta que hay grandes diferencias en algunos temas fundamentales. En otros hay grandes coincidencias, pero hay una constante en todo ella. Ninguna llama a la unidad del país. Así es. Ninguna. Entonces, creo que los hechos internacionales, a su vez, van a precondicionar. Sí, nos van a tener que unir a las buenas o a las malas. Van a precondicionar cosas. Entonces, creo que esta va a ser, a partir de lo que estamos viviendo, vamos a tener una semana de apretarse el cinturón y lo que le está recomendando Saray, no le preste atención a los votos. Yo vi ayer encuestas que daban por ganadores a quien no había ganado. Y cuando tú analizabas las cuentas, todas cuentas el 70% de esas cuentas eran cuentas falsas, que no existían. Entonces, está bien, ganaste con los votos de la campaña. ¿Eso en qué va a cambiar el asunto? ¿Te puede calmar los nervios a ti? A lo mejor. Pero eso no va a tener efecto en el elector. El elector ahora mismo lo que vio fue lo que vio. Y a eso hay que sumarle la impugnación que resolvió el Tribunal Electoral a Carlos Santana, bueno, que cambia el juego político de ese circuito. Y sobre todo en la ciudad más importante de Provincia Central. Igual, no hay duda, esa impugnación también se va a apelar. Va a ser apelada. Así pedirle al Tribunal Electoral que fallen las apelaciones no tiene que fallarla, en el tiempo determinado por el bien de la democracia. Tiene que fallarla con velocidad porque tiene que imprimir la papeleta. Así que bueno, una semana más de esta campaña política 2019. Recuerden, en poco menos de 22.000 días estamos los panameños emitiendo nuestro voto. Vote pues a conciencia, pero vote. Gracias a Saray Pineda Troch, a José Blandón Castillo. Soy Fernando Correa. Nos vemos mañana, 5:45, en la emisión matutina de NEX. Feliz domingo.